decía que no se me ocurre con qué 3 personas podría hablar mejor hoy de reinventar los espacios culturales, ¿no? Porque tenemos aquí, por orden, a Alejandra Silvestre, que bueno, es abogada de profesión y en 2019 la cultura se cruza en su camino y le encargan crear un espacio cultural para alojar una colección. Tomó una decisión muy inteligente, ¿no? Me refiero a que se hizo el máster La Fábrica de Gestión Cultural, muy importante. Y bueno, y a partir de ahí la historia termina con que en noviembre se inaugura... El 11 de noviembre inauguramos el Centro de Arte Hortensia Herrero. Bueno, que ahí está. Y ha salido entre los 3 grandes acontecimientos culturales del año en el Observatorio de la Cultura, por algo será. Por otra parte tenemos a Pablo Verástegui, que es director de la Casa Encendida, flamante director de la Casa Encendida. Y Pablo tiene un perfil extremadamente rico y diverso a lo largo de sus 25 años de carrera en la cultura, porque Pablo ha trabajado en el sector público, ha sido responsable de Matadero o de Condeduque, por ejemplo, ha trabajado en el sector privado, ha sido director de proyectos de La Fábrica, ha sido director de Foto España, ha sido director de La Noche en Blanco, pero ha trabajado también en proyectos de una dimensión enorme, ¿no? Como la San Sebastián o Donostia 2016, Capital Europea de la Cultura, y luego ha hecho pequeños proyectos muy valiosos como Pausa, ¿no? Que es un proyecto de residencias de artistas y pensamiento en el medio rural. O sea, tiene esta visión como tan global que es maravillosa y además ahora le ha tocado ponerse al frente de una institución de iniciativa privada, pero con una visión muy social desde el origen y que además fue una institución que en 2001 o 2002, cuando se abrió, creo que revolucionó un poco lo que era el concepto de espacio cultural en España. Entonces, yo estoy como no puedo esperar a ver lo que va a hacer Pablo en la Casa Encendida y quizás hoy nos dé alguna pequeña exclusiva. Y por último tenemos a Manuel Borja Villel, que, bueno, ¿qué voy a decir de Manolo? Manolo es una persona, yo creo que clave en la renovación de los espacios culturales en España. Es una figura con una de dimensión internacional dentro del arte. Le acaban de dar un premio, el Audrey Irmas Prize, creo que se llama, ¿no? Que reconoce a los grandes comisarios culturales del mundo, pero bueno, ha sido... lo sabéis todos, director del Museo Nacional Reina Sofía, del MACBA y de también un proyecto que fue muy importante en su momento, que fue la Fundación Tapies. Y además, ¿no? Lo oportuno de su presencia hoy aquí es que acaba de recibir, bueno, hace unos meses recibió el encargo de la Generalitat de Cataluña de reformular, crear un nuevo paradigma para los museos de la Generalitat. O sea que, bueno, eso. Esperemos que lo único que puede fallar aquí es el moderador, ¿no? Voy a intentar hacerlo bien. Una pregunta para calentar motores. Y es, el otro día, hablando con Pablo al teléfono, nos decíamos, ¿cómo puede ser que la gente no tenga el apego por el museo de su ciudad o por el espacio cultural de su ciudad que tiene por el equipo de fútbol de su ciudad? ¿Qué es lo que falla? ¿Por qué no hay ese sentimiento de pertenencia? Es una pregunta que, bueno, se lo plantea a Manolo, que por dignidad y edad le corresponde ahora. Por edad y no belleza, ¿no? Y belleza, perdona. A ver, la pregunta, bueno, primero depende de qué equipo seas, esto también. Pero la pregunta es, igual habría que preguntársela no solo al público, sino al tipo de instituciones. Y habría que ver por qué ocurre eso, porque igual lo que ocurre no se debía ver desde un punto de vista moralista o incluso provinciano, aquello de por qué no vienen a lo suyo y van, yo qué sé, la gente cuando va a París ve todos los museos y en cambio cuando no están aquí no los ven. Entonces igual es que el modelo cultural que tenemos es un modelo de turistas
y si es un modelo, con todos los matices, estoy haciendo trazo grueso para que se entienda, si es un modelo de turistas, de hecho la gente se comporta muy bien, va a los sitios a donde va de turismo, y entonces a tu propio sitio pues no sueles ir, eso es una. Dos, tal vez los museos, las instituciones culturales tienen mucho de representación, entonces si estás representando y das una idea, pues ya una vez la tienes, ya la tienes. Si fuesen tal vez lugares de negociación, lugares de debate, lugares de, digamos, donde se replanteen los modelos en los cuales estás haciendo, tal vez la gente se sentiría vinculada. Para eso querría decir que la gente que va a los museos no tiene que ser meramente un visitante, donde te gusta o no te gusta, haces en el TripAdvisor, este museo, esta exposición 10, esta 4 estrellas, 3 estrellas, que es un poco irrelevante, sino que participas de la gobernanza. Quiere decir que habitas las instituciones. Durante la pandemia todos nos juramos y nos perjuramos que lo siguiente sería haber aprendido, que se hablaría más de habitar las exposiciones, menos de visitar, hacer proyectos más sostenibles, menos dirigidos al turismo, etcétera, etcétera. Lo primero que tenemos es el año Picasso, con lo cual hay un poquito una cosa que no cuadra. Luego la capacidad que tiene el sistema de absorberlo todo es inmensa. Si el habitar una institución consiste en hacer un bar en la institución, en la exposición, vaya, en hacer que la gente pegue botes, por decir algo, pues para eso, yo qué sé, será por bares en este país. Habitar la institución es otra cosa. Habitar es hacerte la tuya, es que tengas agencia. Y si tienes agencia, la tienes, sobre todo a nivel cultural. Eso quiere decir que puedes plantear una serie de elementos, que puedes cuestionar las reglas del juego, que puedes participar en la gobernanza. Si eso no se da, entonces, con todos los matices que los hay, ya digo, estoy haciendo trazo grueso para que se entienda, pues igual estamos en un modelo donde el ciudadano es un consumidor, no es un ciudadano, no es alguien que tiene agencia. Y si es un consumidor que te puede gustar más una exposición o menos un museo, puedes ir o puedes no ir, pero entonces estamos planteando otra cosa. Entonces yo ahí creo sí que es necesario un cambio de chip, un cambio de paradigma, que tiene que ver con una situación, todos estamos hablando de colonización, bueno, todos, algunos, de restitución, y pensamos que de colonización y restitución es devolver las cosas que se robaron, que por supuesto, vaya, faltaría más, pero restitución y decolonización es un juego en las dos direcciones, es un camino de dos direcciones, en el sentido que no podemos seguir creyendo que Europa es el centro y que los demás están fuera y que entonces la decolonización consiste en devolvérselo a ellos que están en otros lugares. El devolver implica un cambio de mentalidad, el devolver implica que seguramente elementos que tienen que ver con lo ritual, que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con una serie de elementos que ahora, no con la representación, sino de nuevo con la negociación, que no están en las instituciones culturales, deberían de estar implicados. Y por tanto yo creo que la pregunta es muy pertinente, pero no tanto por saber si nos faltan o sobran visitantes, porque luego hay otra cosa. Dentro, digamos, de esta falacia del tipo de parámetros o de cuestiones o de modelos de gestión, otra falacia es juzgar a todos por el mismo rasero, por el mismo patrón. Tú has hablado de un equipo de fútbol. El mejor equipo de fútbol es el que tiene un defensa, el que tiene un delantero. Si todos son delanteros o todos son defensas o todos son no se sabe qué, te pasa como el Barça, que lo pierdes todo. Entonces, lo que se trata es justamente también, incluso a este nivel de sostenibilidad, a este nivel de gestión económica, entender que todo el sistema cultural es un ecosistema y donde no es necesario que todos sean reinas Sofías y no es necesario que todos sean Pompidous. Primero porque no lo puede ser, segundo porque sería súper aburrido que todos fuésemos lo mismo. Lo importante es que cada uno actúe según su peculiaridad, según su diferencia. En ese actuar, pues igual habrá centros que tendrán muy poca gente, muy pocos visitantes, porque igual son centros de investigación. Hay centros que a lo mejor están trabajando con lo que los editores llaman long-term seller,
no bestseller. Y por tanto todo eso hay que tenerlo en cuenta. Mientras que no lo hagamos, yo creo que estamos en una especie de rueda de hámster donde nos quejamos de que la gente no va, de que va a otro sitio, de que no hay visitantes, y al final acaba siendo, digamos, el problema está en cómo nos planteamos las preguntas que no tienen solución, y si la tienen es una solución donde pierde la mayoría, ganan solo unos pocos, básicamente como la vida misma. Solo por alusiones, como estábamos en esta conversación, lo que nos sugerían era que fuéramos propositivos, de alguna manera, que no habláramos únicamente de nuestras realidades, que pueden estar alejadas de los proyectos de las personas que están entre la audiencia, entre el público. Y la idea era precisamente por eso, era qué podemos proponer a las personas que estéis aquí, que tenéis un proyecto cultural o que queréis crear un espacio cultural, ¿no? Y desde mi perspectiva, sobre todo desde una responsabilidad pública, cuando he trabajado en proyectos públicos, me parece que esto a lo que aludía Manuel de la restitución, de alguna manera, es que los propietarios últimos de los museos o de los centros de arte o de los espacios culturales en la biblioteca son verdaderamente los ciudadanos de ese país o de esa ciudad o de ese territorio, porque son los verdaderos poseedores de ese espacio, ¿no? Y de manera que yo también estoy completamente alineado con esa idea de cómo desarrollar como nuevas maneras de hacer copartícipes a las personas en la gobernanza de los espacios, ¿no? Y eso es un poquito lo que quería de alguna manera compartir con vosotras, es que desde la responsabilidad individual de los gestores de los proyectos, cuando somos invitados a tomar las riendas de un proyecto público, sobre todo público, también privado, como el caso mío que tiene que ver, la Casa Encendida me refiero, que tiene una responsabilidad social porque es una fundación con unos fines sociales, es realmente experimentar desde el lugar en el que estamos nosotros, que estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que decía también Manuel, que no todos debemos ser lo mismo, que tenemos que encontrar nuestra propia voz y, lógicamente, esta idea del espacio, que para mí es importante que trabajemos más la idea del lugar, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con el museo situado, que es decir, nosotros no es tanto un espacio, sino la Casa Encendida está en un lugar, es en una ciudad, en un barrio, con unas características determinadas que no podemos obviar, ¿no? Entonces, trabajar más desde el lugar, ¿no? Y lo que quería decir es que desde nuestras posibilidades, que lógicamente varían muchísimo en alcance, en presupuestos, en competencias, es explorar esas nuevas formas en las que podemos habilitar o podemos experimentar la participación de los ciudadanos a los que rendimos cuentas, a los que servimos en la gobernanza del proyecto, ¿no? En lugar de ser una participación únicamente considerada como consumidores o como espectadores, es decir, que el modelo es un modelo de transmisión de contenidos que las personas reciben, de qué manera esas personas pueden tomar decisiones sobre esos contenidos o sobre la propia gobernanza de la casa. Y en ese sentido hablábamos de algunos ejemplos que cuando creas pertinente podemos contar. Sí, es que habéis ido súper rápido. Vais directamente a la gobernanza. Me encanta, pero ha sido Manuel, ¿eh? Que vaya un poco más atrás. En todo este tema de pertenencia, creo que hay cosas como tú decías, no todos tienen que ser un Pompidou, cada uno lo tiene que hacer a su escala. Y me parece muy interesante lo que habéis hecho en la colección Hortensia Herrero para, de alguna manera, atraer, ganaros como el respeto, la atención y el apego de la ciudad y del barrio, ¿no? Y me parece interesante porque se basa en una idea súper sencilla, que a veces son las ideas que nos llevan más lejos, que Sí. tú me decías en una ocasión. Es que lo que queremos es que la gente salga y entienda lo que ha visto y salga contenta. Y digo... Nosotros un poco desde la Fundación Hortensia Herrero nacemos, ¿no?, para posicionar Valencia como dentro del mundo cultural, ¿no?, para posicionar y que la gente sienta ese orgullo de pertenencia. Así que es cierto que, oye, pues yo en mi ciudad también tengo a los mejores artistas, las mejores iglesias, el mejor patrimonio, ¿no? O sea, un poco desde las provincias, pues sí que buscamos ese efecto fan. Sí que es verdad que no pretendemos, pues como un equipo de fútbol, ¿no?, que tengamos oleadas, ¿no?, ni nos vitoreen, pero sí que buscamos ese orgullo de pertenencia. ¿Y cómo lo hemos entendido desde la Fundación, ¿no?, y cómo hemos conceptualizado este centro de arte, ¿no?, pensando en qué es lo que le falta a la ciudad, qué es lo que no tiene, y no tiene todo el arte contemporáneo de altísimo nivel. Ese era un hueco, un nicho que decidimos cubrir. ¿Cubrir cómo, no? Teníamos muchísimas opciones
y decimos, oye, dentro de nuestra misión está la recuperación de patrimonio, ¿vale? Hasta ese momento, hasta 2015, solo habíamos estado restaurando pues, casas de terceros, pues bien San Nicolás, que hoy es considerada la Capilla Sixtina Valenciana, o el Museo del Arte Mayor de la Seda, ¿no? Y en 2015 nos topamos con este palacio que es del siglo XVII, muy querido por toda Valencia, porque en realidad ha tenido toda la historia de la ciudad enterrada. Leones, ¿no? Exacto. Un pub pues, con leones, ¿no? En los años 90 pues, fue destinado a un pub que justo te podías tomar, pues entiendo, un Cuba Libre en ese momento, sería la bebida de moda, con leones al lado. Leones vivos. Hoy nos parecería impensable. Leones como los del Congreso, leones que rugían. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues toda esa vinculación que tiene ese palacio con el barrio, ¿no? Con la ciudad de Valencia, hemos querido pues, ponerlo en valor, también haciendo muy partícipe desde el primer momento a los vecinos, porque nosotros queremos formar parte de un espacio que nos sientan como propios, ¿no? ¿Y qué hicimos? Pues desde invitarles y contarles de primera mano el proyecto, que tuvieran el teléfono de cada uno de los responsables para que en el momento en el que algo no les cuadrase o tuviesen cualquier duda, que supieran que estábamos ahí, que no veníamos como un obús a cambiarles el barrio durante 5 años, vamos, dejarles sin dormir por las obras, no, que estábamos ahí para ellos. Y luego hay una cosa súper interesante, ¿no? Porque hay a veces alguien que decide mi colección privada la voy a compartir con mi ciudad, por ejemplo, ¿no? Eso es relativamente común. Pero el proyecto de Hortensia Herrero es ligeramente distinto, porque es, vale, ¿qué es lo que falta en Valencia? ¿No? Y voy a tomarme un tiempo para construir lo que voy a colocar en este lugar, o sea, en esta ciudad y en este espacio. O sea, que es un regalo especialmente pensado para la ciudad y para el lugar donde se va a situar. Sí, al final, pues como decía, ¿no? O sea, ellos, el matrimonio, son muy valencianos, ¿no? Y lo que quieren es compartir pues toda esa riqueza que al final han recibido, ¿no? A través del negocio. Y entonces, en 2013 se cruza en el camino de Hortensia Javier Molins, nuestro director artístico, y de la mano, ¿no? De forma paralela, por un lado, surge el espacio, ¿vale? Lo que es la restauración del palacio, y por otro, la construcción de la colección, ¿no? Hasta ese momento ella había estado comprando, pero bueno, de forma diferente. Pero es a partir de 2013 que podemos decir que es la profesionalización, ¿no? de ella como coleccionista. Y entonces van surgiendo de forma natural, ¿no? Van creciendo tanto el proyecto arquitectónico como la parte de la colección, completando, ¿no? Esos artistas y esas obras que, bueno, en Valencia pues, es impensable, ¿no? Que una institución hoy lo tenga. Oye, dejadme ser un poco provocador, porque como sabéis, yo vengo de otro mundo, que es el mundo de los medios, de que no vamos a hablar hoy, pero cuando aterricé en la cultura hace 5 años hubo un par de cosas que me llamaron mucho la atención y que también me retrotraigo. Llegaremos a la gobernanza y a cómo meter a los públicos en los espacios culturales, pero una de las cosas era que yo decía, oye, ¿qué exposición haréis el año que viene? Y dice, no, el año que viene esto está cerradísimo y tal. O sea, yo haré mi exposición de Christian Dior porque la tengo planificada desde hace 3 años y bueno, pues si hay guerra en Palestina, pues hay guerra en Palestina y tal. Esto, o sea, ¿no hay un poco de vivir ajeno, ¿no? en los espacios culturales, de vivir ajeno a la evolución del mundo, a la realidad, con todos los matices que sé que vas a poner, Manolo, pero ¿no hay un poco demasiado de eso? Esto planificar tan a largo plazo de manera ajena a lo que sucede alrededor. No sé si las instituciones vivimos demasiado ajenas o demasiado cercanas, en el sentido de que quien impone, trabajamos con una ley, un tipo de leyes, de procedimientos que existen. Y esos procedimientos de algún modo te atenazan, te condicionan absolutamente. Y por tanto, si tú vas a hacer un proyecto expositivo, tienes que tener 9 meses de
concurso de transporte, tienes que hacer otro concurso de no sé qué, tienes que, al final, 2 años es hasta muy poco. Y obviamente cuando lo tienes, cuando acabas es arqueología, pero el problema es que cuando lo empezabas también, porque es un tipo de procedimientos donde especialmente ahora es muy difícil que se financie la investigación, es muy difícil que se financie aquello que cuestiona las normas, porque las tienes que cumplir. Si de hecho a ti te piden un proyecto para hacer una cosa y haces otra, que sería lo normal en el mundo del arte, de algún modo estás generando un problema administrativo. De ahí que, volviendo cada uno a lo suyo, volviendo a la gobernanza, que es muy importante, precisamente por eso que decimos, obviamente, si estamos hablando de comunicación, en el mal sentido de la palabra, no de poner en común, si es que tiene mal sentido, vaya, no quiero ofender a nadie, si estamos hablando de algo que, digamos, no trate al espectador como al ciudadano como un número, como un consumidor, quiere decir que tiene que participar. Si participa, y la participación es real, participación no quiere decir que pongas a un representante del barrio en el patronato, que también, pero vaya, eso es como aquello de póngase un pobre en la mesa para Navidad, o sea, no tiene nada que ver. La gobernanza es otra cosa. La gobernanza quiere decir, y hay instituciones, por eso no todo es negativo, hay instituciones que están trabajando en esta línea, quiere decir que si tú estás, por ejemplo, en Málaga y haces Picasso, cosa que es muy loable, muy lógica, Picasso en Málaga es Picasso, está claro, pero Picasso en Málaga es una marca. Y si Picasso en Málaga es una marca, quiere decir que estás trabajando con la turistificación de la ciudad, estás trabajando con el hecho de que hay Airbnbs, estás trabajando con el hecho de que hay un tipo de turismo extractivo que expulsa a la gente, estás trabajando con el hecho de que la cultura es cómplice de todo esto y, por tanto, si tú eres consciente de tu contexto, debes de entrada, si realmente la gobernanza es gobernanza y no es meramente ejecución de unas leyes abstractas, estás trabajando con estos materiales, con estos elementos. Y si estás trabajando con estos elementos, por desgracia, como el mundo desde el siglo XVI hasta ahora es bastante parecido, heteropatriarcal, extractivista, clasista, racista, por desgracia no han mutado las cosas, pero siguen estando ahí, puedes estar bastante al día, pero hay que ser muy consciente de los lenguajes que utilizas. Aquí, sin querer, nos pasamos de un lugar a otro, del sitio donde estás, del lugar que estás, la pertenencia, el tener el atractivo de los públicos no es sacar una bandera, que hay muchas por el país, sino que es que realmente estén situados en un lugar determinado. Situados tampoco es esta cosa anglosajona de dar acceso a la gente, porque ¿por qué tienes que dar tu acceso? ¿Quién eres para dar acceso? Es una posición realmente patriarcal, es crear un espacio de negociación donde todos aprenden. En el Reina tuvimos museo situado y éramos muy buena gente, lo seguimos siendo, lo siguen siendo, y entonces se hacían charlas, visitas guiadas al Guernica en Wolof, en árabe, en pakistaní, estaban encantados. Pero en un momento nos pidieron algo más, nos pidieron 2 cosas. Una, que el espacio del jardín fuese un espacio realmente público y que lo pudiesen ocupar y lo ocupasen justamente todo un grupo de comunidades que no celebran la Macarena o la Merced o lo que sea, sino que celebran sus diversas festividades y necesitan un lugar en común. Eso es muy importante para el museo o para la institución, porque vas generando un espacio en común. A partir de ese museo situado surgió la idea de empezar a tratar el jardín no como un jardín del 18 racional, sino como algo que generaba comunidad, que era ecológico, y por tanto a partir de ahí vas generando toda una serie de dinámicas. Y aún hay más. De hecho nos dijeron, muy bien todo lo que hacéis, estamos encantados, nunca se ha hecho, pero lo que realmente queremos es un saber realmente útil. Y queremos saber de Guernica, queremos saber de la vida de Picasso, pero lo que queremos saber sobre todo es
¿cómo se embalan el Guernica? No, porque no se puede mover, las obras que hay alrededor del Guernica. ¿Cómo se montan estas obras? Queremos que nos ayudéis a hacer una cooperativa. Queremos que nos ayudéis a cambiar las leyes, de modo que no sean tres empresas que se quedan con todos los concursos. Queremos que se hable de los salarios de los que montan las exposiciones. Entonces, tratar de todo eso es casi garantizado que no vas a estar por detrás, por desgracia, de lo que ocurre. Hombre, es una gran iniciativa, Museo Situado, porque yo creo que cuando todo el mundo estaba hablando de que hay que sacar los museos a la calle, vosotros metisteis la calle en los museos. En ese sentido, Pablo, sí. Yo creo que tú tuviste una experiencia buenísima, ¿no? O muy interesante, por lo menos visto desde fuera. Nos contarás que con Ardora en San Sebastián 2016. Sí, solamente por un poco incidiendo en la pregunta tuya, igual habría dos cuestiones que se podían decir que te enlazaba con lo que había dicho Manolo al principio. Manuel, era que realmente no todos los espacios tienen que trabajar con los mismos tiempos ni con el mismo tipo de flexibilidad, ¿no? Lógicamente, una exposición con préstamos tiene unos procesos mucho más laboriosos y por lo tanto igual se sobreentiende que tiene que tener unos procesos más largos, al margen de todo lo que comentaba, que es otra línea del museo, ¿no? Pero en concreto los espacios, por ejemplo, como la Casa Encendida u otros en los que yo he trabajado, tiene otra flexibilidad mayor en el que realmente podemos ser mucho más reactivos, más responsive, que sería en inglés, un poco a las preocupaciones y a los desafíos del presente, ¿no? Lo hablaba con Marcos García, con quien es director de Media Lab, con el que estamos trabajando para crear un laboratorio ciudadano en la Casa Encendida. Realmente tenemos que tener las instituciones, por ejemplo, más parecidas a la mía y también seguramente el museo, ser más prefigurativos del mundo que queremos tener, ¿no? No solamente ser reactivos, en el sentido como pasar de la reacción a prefigurar un mundo más justo, en el que todas estas cuestiones sean revisadas. Yendo al ejemplo que planteabas y un poco en la línea de lo que anunciaba anteriormente, en algunos proyectos en los que he tenido la oportunidad de trabajar, lo que hemos creado era como espacios seguros de experimentación, ¿no? Que es un poco el proyecto que queremos llevar a cabo también con Marcos. Y en concreto el caso de Ardora, que es un nombre muy poético. Ardora es el mar, es en los bancos de peces, es la fosforescencia que tienen los bancos de peces al nadar juntos. Y entonces esa idea como de lo colectivo, la luz, el brillo que puede dar lo colectivo. Y lo que hicimos en este caso, y es un ejercicio de participación en la gobernanza de un proyecto tan grande y tan difícil y tan frustrante como fue para mí San Sebastián 2016, tiene que ver con cómo habilitamos nuevas formas de corresponsabilidad con los ciudadanos a los que estábamos representando. En este caso, lo que había era una parte de la programación, una sección que teníamos un presupuesto en torno a $500.000 euros, que teníamos un presupuesto muy alto, en el que los ciudadanos elegían cuáles eran las propuestas que mejor respondían a los valores como nos enunciábamos como proyecto de Capital Europea de la Cultura. Esto lo hacíamos a través de convocatorias abiertas a proyectos de dos escalas, proyectos de 2.000 euros y proyectos de 20.000 euros. Y entonces lo que hacíamos era los ciudadanos, hacíamos una especie de tutorización explicando cuál era el proyecto, para evaluar programas, y lo que ellos eran los responsables de decidir cuál iba a ser la programación durante 2 años, elegidas a través de un open call, que también es otra forma también de abrir la institución, no solamente como el trabajo de los expertos, de los comisarios o de las personas delegadas para decidir los contenidos. Y el twist que te decía, el ejercicio adicional que hicimos, porque lógicamente eso se trataba de una innovación que habíamos aprendido de otra capital europea de la cultura, es decir, una innovación pequeña, y nosotros la manera en la que le hicimos un ajuste a esta iniciativa que fue originaria de Aarhus en Dinamarca, nosotros lo que hicimos fue que los ciudadanos sean elegidos por sorteo y entramos con toda un ámbito de reflexión muy interesante sobre los modos de representación, ¿no? Y entonces nosotros elegíamos a los ciudadanos por sorteo entre los ciudadanos que estaban empadronados en la ciudad de San Sebastián. Yo recuerdo muy bien el perfil de los primeros seleccionados, eran personas que estaban durante 3 meses acompañándonos en este proceso de selección, y estas personas que elegíamos por sorteo, el primer año, en la primera convocatoria, pues encontrábamos personas que acaban de llegar de Zaragoza a trabajar, un chico de 28 años, a una empresa, un ingeniero, que él nunca se hubiera sentido aludido en un programa de Capital Europea de la Cultura porque venía de un ámbito como de ingeniería, de alguna manera a formar parte de un comité de selección de un programa cultural. Pero también había migrantes, personas migrantes registradas
gastadas ahí de 70 años. La parte interesante del sorteo, y es la que nosotros quisimos aportar a este ecosistema de ciudades europeas de la cultura, era el habilitar a personas que habitualmente no se sienten apeladas a formar parte de un proyecto cultural, a que pudieran formar parte del proyecto cultural. Y bueno, eso simplemente fue un ejercicio. Realmente, hablando con apego y desapego, las personas que participaron en esta iniciativa fueron las que mejor valoraron el proyecto San Sebastián 2016, porque realmente ellos estaban realmente implicados en la toma de decisiones y, por lo tanto, eran corresponsables de lo que sucedía. Y entonces, bueno, a mí me gusta esta idea de intentar, la idea sería como ampliar, ¿no?, el espectro a más ámbitos, pero por lo menos creo que como lanzar aquí una iniciativa provocadora es como en los proyectos que gestionamos siempre buscar ese espacio así seguro, como lo que los ingleses llaman los sandbox, sí, un espacio de experimentación controlada que no pone en riesgo tu propia institución. No sé si el museo situado era un poco en esa línea, como que acotas un ámbito en el que puedes explorar o experimentar nuevas formas de participación, ¿no? Nuevas formas, para mí, desde mi perspectiva, de corresponsabilidad. No tanto de participación, que se queda un poco limitada la palabra, sino porque ya es como una relación de arriba abajo, sino de corresponsabilizar el proyecto cultural en este caso, ¿no? No era tanto un espacio cultural, aunque en un sentido muy amplio, ¿no? Entonces, si los ciudadanos o los públicos pueden participar en la gobernanza, ¿no?, en la selección, en la creación, ¿cuál es el rol? ¿Qué es un comisario? ¿O cómo tiene que evolucionar el rol del comisario? A ver, yo creo que son complementarios. No sé, yo estoy hablando desde la perspectiva de un comisario. Eso es como lo de la inteligencia artificial. Si realmente hacen obras de arte, hacen todos, pues ya está, yo no me preocuparía, haríamos otra cosa. Yeah. Entonces, si digamos, los roles que tenemos, en la Edad Media no había comisarios, había otras cosas. En otros países se llama curadores. De hecho, en el Reina hicimos una vez un proyecto de curación que pasaba de curar a curar. Y de hecho tuvimos una queja formal del Colegio de Médicos. Entonces, yo creo que, por ejemplo, hay dos cosas que habéis dicho que pueden ser preocupantes, que no sois conscientes. Uno, la de acotar, y el otro, de qué somos. Somos personas, y no siempre. Y lo de acotar me parece problemático, porque si no hay un cuestionamiento institucional, o sea, si realmente... mira, había hay un grupo de artistas argentinas que les gusta mucho el fútbol, como a todos los argentinos, y hicieron un proyecto en la última documenta de Kassel, que no sé si era la última documenta, que consistía en hacer un campo de fútbol donde el campo no era rectangular, donde no había dos porterías, no había un balón, sino que era circular, creo que había 3 o 4 porterías, había tantos balones como pudiesen entrar y jugaban los que querían, porque se iban inventando como los niños, vaya, se iban inventando las reglas del juego. Entonces, reinventarse las reglas del juego es importante. No nos olvidemos que estamos en 2024 del siglo XXI y estamos todavía con estructuras del siglo XVIII. Cuando se habla de nuevo de restituir, cuando se habla, hace no mucho James Cuono, el director del Getty Museo, del Getty Trust, hablaba de que lo de la restitución estaba bien, pero primero hablaba a quién habría que restituir. Que eso no sé si es una pregunta, pero luego hablaba de que había una cosa que era terrible, que decía, no podemos abrir la caja de Pandora porque si no, entonces las instituciones que tienen todos estos tesoros, que tienen una singularidad en el panorama cultural mundial, desaparecerán. Vaya, yo no he visto una afirmación más colonial, más extractiva, más poco democrática. Y entonces, por tanto, si la restitución o cualquier acción o cualquier exposición no implica un cuestionamiento de los procesos institucionales, no estamos haciendo arte, estamos haciendo un arte académico, un arte no estamos haciendo un arte tal y como lo entendemos o lo proclamamos, y por consiguiente es muy importante. Tú has mencionado también de que muy a menudo nosotros nos basamos en la queja. Bueno, de hecho no hay que ver, solo hace falta ver muchas de las exposiciones de arte contemporáneo. Hacen verdad aquello que no se sabe si era de Jameson o de Zizek, que es más fácil imaginar el final del mundo que el final del capitalismo. Entonces son
exposiciones distópicas, terribles, pero en muy pocas hay una visión o hay una idea de cómo puede ser el mundo el día después, cómo puede ser. Y ese imaginar otras cosas solo puede pasar por un proceso institucional, que no es que se siente un pobre en la mesa en el día de Navidad, significa un cambio. Y ese cambio pasa también por las disciplinas, por cómo trabajamos. A mí personalmente, que me considero historiador, curador, me gusta, o curator, lo que sea, comisario, me gusta trabajar con objetos. Es cuando los objetos te hablan, te cambian, tienen algo de mágico en un sentido, digamos, del norte, no en un sentido ni afrodescendiente ni indígena, pero tienen algo que es muy difícil de definir. Eso me da la impresión, ese tipo de cosas que se hacían en la Edad Media, que hacía Velázquez siendo un mayordomo, eso va a estar ahí de muchas medidas. Si eso se le llama curator, se llama, la verdad es que no solo no me preocupa, sino que está muy bien que se llame de otro modo. Hay lenguas en las cuales ni siquiera existe la palabra arte, no quiere decir que no hagan arte. Entonces creo que es importante el cuestionarnos y el no tener miedo a, ya digo, es como si la inteligencia artificial hace determinadas cosas, pues ya haremos otras. Sí, un poco por lo del acotar. Yo creo que a veces, lógicamente, me parece muy importante que esto nos sirva como aprendizaje para cuestionar como institución, cómo nos colocamos como institución. A mí realmente me ha resultado útil como buscar espacios o crear espacios de experimentación que nos permitan realmente adquirir ese conocimiento de cómo podemos trabajar de otra manera, ¿no? Era un poco el elemento para acotar. Y, bueno, sí. aquí habéis hablado de iniciativas, ¿no? En este sentido de implicar, o sea, meter como la comunidad dentro del espacio cultural. ¿Podríais dar ejemplos concretos, más allá de los que hemos mencionado, como Museo Situado o Ardora, de ejemplos de éxito que se hayan dado en instituciones y que conozcáis? No sé, podemos empezar, por ejemplo, vosotros habéis hecho una cosa relativamente fácil, que es aseguraros de que la gente entiende lo que está viendo, ¿no? Exacto. Nosotros, una de las preocupaciones, ¿no? Nos decían, de hecho, antes de abrir, nos oíamos bueno, yo iré a ver el edificio porque lo del arte contemporáneo no va conmigo, ¿no? Entonces eso era como un dolor de corazón, porque decían, es que yo no lo llego a entender, ¿no? Entonces nosotros sí que, desde la perspectiva de que todo el mundo que entre salga mejor de lo que ha entrado, ¿no? Que uno se sienta arropado, entienda lo que está viendo, entonces hemos, pues, lo que llamamos una mediación activa, ¿no? O sea, tenemos gente en todas las salas que de una forma proactiva al que está dispuesto y está abierto, pues se acerca y le dice, te cuento un poco, ¿no? Y al final esto nos lo están poniendo muy en valor, ¿no? O sea, aparte la gente sale contentísima porque dice, ostras, es que no era consciente de todo lo que estoy viendo, ¿no? Porque al final, pues el que sabe, pues no lo necesita y, por supuesto, hace la visita tranquilamente, ¿no? Pero el que no sabe sí que es verdad que se siente un poco pequeño, ¿no? ante estas obras tan espectaculares. Entonces queremos evitar ese vértigo, que bueno, que puede ser un poco paternalista también, pero sí que es verdad que a nosotros nos está funcionando muy bien y la gente, pues eso, pues siendo que no hemos cambiado todavía de exposición porque llevamos apenas 3 meses, pues ya tenemos gente que ha venido 6 y 7 veces en 3 meses, con lo cual está muy bien esa repetición y ese enganche que estamos consiguiendo. Es un básico, es importante. Tú, Pablo, ¿conoces? Estaba pensando, voy a hablar de un ejemplo cercano, que también es un ejemplo pequeño. También yo creo mucho en ejercitar, en poner en marcha pequeños proyectos que te permitan tener resultados y aprendizajes claros, ¿no? En vez de un cuestionamiento completo de la institución, ¿no? Que resulta muchas veces más complejos, y también porque he trabajado algunas veces en proyectos muy grandes o de una dimensión difícil de abordar en su conjunto, como los cambios estructurales de esa actividad. Has mencionado antes que fui director de La Noche en Blanco, y fui director de La Noche en Blanco 4 ediciones, que era un proyecto que realmente rechinaba mucho con otro proyecto que estábamos gestionando en aquel momento, que era Matadero Madrid, que trabajaba desde lugares completamente diferentes, que trabajaba con esa idea de marca de ciudad, de cómo Madrid, los ciudadanos se sentían más orgullosos porque tenía lugar ese evento en la ciudad y cómo se paseaban todos por la calle,
con muy poca incidencia respecto a realmente cómo las personas cambiaban su apreciación del arte contemporáneo. Sin embargo, en esos pequeños actos que hicimos, invitar a un equipo curatorial que trabajaba desde el cuestionamiento de muchas de las cuestiones que el ayuntamiento daba por supuestas, ¿no? Que era el colectivo Basurama. Desarrollamos una iniciativa en lo que era el antiguo solar que había quedado en el barrio de La Latina, que era la piscina que se tiró y luego no había presupuesto para poder construirla. Hicimos una pequeña actividad con un equipo de arquitectos franco-ingleses, se llama Exist, y construimos una piscina autoconstruida por ellos. Esto nos obligó, en esa idea de negociación que se mencionaba antes, a negociar muchas de las cuestiones que habitualmente, desde los lugares donde se trabaja habitualmente con una administración pública como es el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, en torno a los permisos, ¿no? Que me recordaba un poco este tema de cómo usar el patio. La idea era que los trabajadores pudieran construirlo ellos mismos, que vivieran en el propio espacio físico y que en última instancia fueran los propios vecinos del barrio de Latina Lavapiés que gestionaran el programa de actividades que se hicieran en ese espacio. Eso lo hicimos dentro de un marco muy institucional como la Noche en Blanco, con el apoyo de una marca comercial y funcionó bien. Y lo que dio, la parte que me parecía interesante como de esa idea de provocar como esos espacios que pueden ser de negociación o yo le llamo de experimentación de otras formas de trabajar, es que el resultado de esta iniciativa, que se llamaba, ya no me acuerdo cómo se llama el nombre, de cualquier cosa Island, acabó convirtiéndose en el campo La Cebada, ¿no? Porque conseguimos realmente conseguimos que el ayuntamiento o las personas responsables de algunas áreas del ayuntamiento negociaran con los propios agentes surgidos de colectivos vecinales o incluso colectivos artísticos, activistas más artísticos del barrio, pues que aprendieran a relacionarse entre ellos y a establecer esa negociación y establecer esa confianza entre esos agentes que habitualmente no se entienden. Entonces, desde pues eso, la base que asentamos nosotros, que se podría ejemplificar o visibilizar muy claramente, es en la toma eléctrica, que fue una negociación compleja de quién pagaba esa toma eléctrica, etcétera, para que se pudiera realizar esa actividad que desarrollamos nosotros, fue lo que permitió, le dio energía a ese proyecto que luego acabó siendo un espacio muy importante que utilizó ese espacio en tránsito durante muchos años, que acabó siendo Nica de Oro de Premio Ars Electrónica, el proyecto social. Entonces, bueno, no sé, esa es un poco la manera, desde mi experiencia personal, que como hemos intentado siempre como desde acciones que yo le llamo controladas, pero es como decir, desde un lugar, entre comillas, seguro, aunque igual es muy prudente, igual debería ser cuestionado, es decir, cómo podemos hacer acciones que cambien la manera en la que nos relacionamos, por ejemplo, con las instituciones públicas, en este caso, cómo habilitamos esos espacios para que los agentes culturales de la ciudad y los vecinos puedan ser los que ellos programan directamente. Entonces, bueno, sería un ejemplo que no sería el nuestro que hicimos, que era un modelo más de instalación autoconstruida y más o menos controlada, sino que fue el germen de un proyecto que creo que fue interesante, en el que se cuestionaban muchas maneras de trabajar entre instituciones y ciudadanos. Manolo, ¿algún ejemplo que te guíe, que te parezca interesante, que te vaya a servir en el camino que tienes que hacer con los museos en Cataluña? Hay muchos, especialmente fuera del norte, en el sentido de que en el norte las estructuras administrativas, institucionales son tan fuertes que a veces es bastante más complicado. Aún así y hay posibilidades que podemos mencionar. Pero yendo a otro lado, y hay muchos, pero ahora me gustaría tal vez centrarme en cómo, en las posibilidades que las propias instituciones que pueden aparentemente estar en contra de este cambio institucional, pueden servir depende de quién las lleve, pueden acabar generando otras formas de institucionalidad. Por ejemplo, posiblemente no hay nada menos alternativo a nivel de institucionalidad que una bienal, porque literalmente eres un invitado, estás 2 años con suerte, al final acaba siendo 1 año y medio y haces lo que haces, la gobernanza, eres un invitado. Por tanto, estás en una casa que no es tuya y que no puedes hacer. Pero aún así, por ejemplo, en la Bienal de Sao Paulo, más allá de que los contenidos fuesen radicales o no, la Bienal es la Bienal. Y la Bienal tiene un programa de itinerancias. Posiblemente no haya nada más
neocolonial o neocapitalista, que es las itinerancias, que están basadas en llevar, obviamente, la Bienal o la exposición a otros sitios, pero la estás llevando, no traes, y estás llevando un modelo. Con esta Bienal, y sin duda tiene que ver con el hecho de que haya un gobierno Lula en Brasilia, siguen las itinerancias. Pero aparte de algunas que ya estaban programadas antes, hay, por ejemplo, dos muy interesantes. Una que va a Bolivia y otra que va a Angola. Tanto Angola como Bolivia son por relaciones del gobierno brasileño y están hechas no para exportar unas ideas. Las exposiciones se hacen en los dos sitios de acuerdo con los gestores, con los curators, con la gente que lleva las instituciones o no instituciones en cada uno de los sitios, porque, por otro lado, lo que ofrece la Bienal es ayudar a que a partir del viaje de las obras se genere, especialmente en Angola, una pequeña colección, que las obras se puedan donar, se puedan depositar, se genere una estructura institucional y, por tanto, lo que quiero decir es que no todo es necesariamente malo o bueno, que se puede, digamos, son instrumentos que puedes utilizar de un modo o de otro. Un caso más cercano, y por no hablar del Reina o de gente con la cual, o instituciones con las cuales ha trabajado el Reina, la Fundación César Manrique en Lanzarote. Es una fundación dedicada a un artista. Toda fundación dedicada a un artista tiene algo de mausoleo, tiene algo de patriarcal, tiene algo. Hacen todo un tipo de exposiciones y proyectos que van en otra línea y no entraré, pero lo más interesante es que son capaces de trabajar con sus propias contradicciones. Una fundación de este tipo atrae turistas, eso es cierto. Turistas en ciertas islas puede ser un problema, porque eso va acompañado no por los turistas, sino por la economía o cierta economía. Entonces, los recursos de esta institución que es privada, que son abundantes para, digamos, que generan con los turistas, los revierten para generar movilizaciones, abogados, para, digamos, impedir que haya un turismo extractivo en la isla y, por tanto, es importante tomar conciencia de todo ello, es importante saber que posiblemente, como diría Douglas Cream, el museo es una ruina, pero incluso en esa ruina, el Museo Occidental, se deben hacer una serie de cosas y que es posible hacer otras formas de organización y prácticas. Sin ir más lejos, en Brasil, los ESC, sí. Que son instituciones que dependen de, digamos, de las cámaras de comercio o algo parecido locales, donde hay exposiciones, algunas muy buenas, otras muy malas, otras regulares, pero siempre tienen un sentido. Hay teatro, hay restaurantes, hay piscinas, hay dentistas. Entonces, la mezcla de todo esto hace que siempre hay algo en un SESC que tenga, digamos, que haga que la zona, el barrio, digamos, se tome la institución como propia. Pues eso es un tema también importante, ¿no? El romper el monocultivo o el monotema de los espacios culturales, que está muy avanzado. El SESC es un ejemplo buenísimo. Yo creo que es el momento para las preguntas del público, porque vamos justos de tiempo. Si alguno tenéis una pregunta, allí. Hola, buenas tardes. A ver, mi pregunta va para Pablo, porque estás vinculado a todo lo que es el contexto vasco. Yo soy una urbanita y estamos hablando aquí específicamente de instituciones, museos, ciudades. Ahora me toca gestionar en Guernica, la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, visitas guiadas patrimoniales. Y mi pregunta va, ¿cómo hacer que la gente en el entorno rural, porque es un particular, pueda rehacer este uso, rehabilitar estos espacios culturales que no tienen grandes museos quizás, pero que sí tienen espacios que les dan identidad, pero que muchas veces pues no participan de él? ¿Cómo lograr que estos espacios en el entorno rural pues tomen un entorno más activo en torno a la cultura? La verdad es que no es mi ámbito de especialidad.
lo más importante es saber a quién te quieres dirigir y pensar cuáles son lo que enseño a mis alumnos de dirección de proyectos. Es si sabes a quién te quieres dirigir, tienes que pensar qué cosas les interesan, qué cosas les provocan desagrado y trabajar sobre ellas y ver de qué manera lo que les ofreces da respuesta a sus alegrías y a sus frustraciones. Entonces, es como la manera de acercarlos. En el ámbito rural, la verdad es que no conozco para nada, no he trabajado nunca en entornos o naturales o rurales, aunque ahora es una de mis competencias, realmente va a ser trabajar mucho más con cuestiones que tengan que ver con el entorno medioambiental, pero no sabría decirte exactamente ni tengo en mente ninguna idea concreta que pudiera ser aprovechable. Creo que sí que sería de alguna manera prudente, o no sé si prudente es la palabra, es como positivo preguntarles realmente, ahí esta parte que habíamos dicho que íbamos a hablar, que es la escucha, ¿no? Es decir, en todo proceso de design thinking, si quieres pensar algo para ellos, es como este primer momento de empatía, de escucha y saber qué es realmente lo que necesitan estas personas, ¿no? Entonces es decir, no trabajar desde arriba, desde el experto, sino decir, oye, ¿qué es lo que les interesa a ellos? Y desde allí encontrar un lugar, por ejemplo, común, ¿no? Y de ahí que puedas desarrollar tu propuesta para acercarlos, o para, no sé si lo que te interesa realmente es que valoricen eso que tienen ahí, es un patrimonio natural importante, ¿no? Entonces, bueno, si escuchas vas a ver cuáles son sus preocupaciones y desde ahí tal vez puedas encontrar una manera de ayudar a sus preocupaciones o ayudar a sus cuestiones desde lo que tú quieras también de alguna manera poner en valor, ¿no? Se me ocurre así totalmente a bote pronto. ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes. Muchísimas gracias a los 4 por esta conversación tan interesante. Tenemos unas preguntas desde la transmisión online. Tenemos una pregunta de Jenny Rodríguez de Crisol de Culturas, específicamente para Manuel. Ella pregunta, ¿cómo reconciliar o gestionar la descolonización en las instituciones culturales españolas en medio de una ciudadanía tan dividida? ¡Qué fuerte! Tienes un minuto. Buena suerte. Buena suerte. Bueno, primero reconociendo que aquí ha habido colonización, que hay varias colonizaciones. Una fue la primera, siglos XVI-XVII, otra en el siglo XIX, en zonas distintas del país. 1. 2, reconocer que posiblemente estemos también colonizados a otro nivel. 3, reconocer que la decolonización es siempre un camino en 2 direcciones. No se trata de aquello que decir, no, nosotros no hace falta decolonizarnos porque no tenemos nada que devolver. Mentira, vaya, ¿de dónde sacamos la plata? Restitución tiene que ir de la mano con redistribución y tiene que ir de la mano de replantear nuestros propios conceptos. Y por consiguiente, para mí, en estos momentos es la gran batalla, el gran tema para debatir en las instituciones. Está absolutamente ligado con todo lo que hemos hablado aquí. Muchísimas gracias, Manuel. Y tenemos una pregunta de Ernesto de la Casa Azul. La voy a leer, puede ser que la tenga que leer de nuevo. ¿Cómo convencer a la administración pública que gestiona la mayoría de los espacios escénicos y expositivos o incluso destinados a la creación y producción artístico-cultural de que la cultura, no entendida como producto turístico o de eventos de masas, debe ser demandada y promovida por la ciudadanía como forma de construcción de un desarrollo socioeconómico sostenible? Complicado, ¿no? La pregunta. ¿La Casa Azul es la de Málaga? No estoy segura, dice la Casa Azul, Centro de Creación Córdoba, y Producción sí. Cultural. ¿Málaga? ¿Córdoba? No sé, Dicen que Córdoba, ¿no? ¿os atrevéis alguno a contestar? ¿Cómo convencerlas? Pues bueno, eso es el trabajo de un gestor y es a muchos niveles. Primero, te tienes que convencer a ti mismo que lo puedes hacer, porque es muy fácil y es una excusa. Si te convences, los políticos de turno son políticos de turno. Todo el mundo sabe que mandan los interventores y los abogados del Estado. Y por tanto, estos se limitan o se rigen por una serie de leyes. Las leyes limitan mucho, pero también permiten otro tipo de cosas. Entonces, es saber gestionar una institución, saber que hay caminos, como decía, a pesar de que la institución cultural occidental tenga muchos problemas, también hay posibilidades. Y si encima
los puedes convencer, pues mejor que mejor. Pero vaya, lo de convencer lo dejaría para el final. Sí que, como Pablo decía, ¿no? Que un poco es más sencillo si haces esas pruebas controladas y demuestras que funciona, es más fácil convencer con hechos, ¿no? Yo creo que también es importante no verlo como el enemigo a las instituciones, ¿no? Sino pensar los puntos en común, ¿no? En cualquier discusión siempre desde ver de qué manera las dos partes pueden aprender, ¿no? Porque bueno, yo creo que eso también ayuda mucho a bajar las defensas y a encontrar esos espacios comunes, me da la sensación. Pero bueno, desde la convicción propia también yo creo que es fundamental, ¿no? Realmente si tú lo tienes muy claro, tiene capacidad de movilizar. Y luego yo hablaría, porque a veces siempre seguimos viendo ves, la necesidad de pensar de otro modo, de un modo vertical. Yeah. Hay que convencerlos de arriba. ¿Qué pasa con los medios de ultraderecha que se meten de hecho no les interesa la cultura para nada, excepto cuando se trata de ciertos temas? Entonces creo que el trabajo es hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, es hacia todos los niveles. El limitarse simplemente en que no me dejan o que no hay dinero, o sea, obviamente no hay dinero y no nos dejan, pero hay que trabajar a otras instancias también. Un poco la línea de lo que comentaba Manuel y sin poner nombres porque no se puede, justo ahora se había dado un caso de un ayuntamiento que la visión, dijéramos, global del ayuntamiento no está a favor de un determinado tipo de actuaciones y los agentes que están convenciéndoles de que es importante eso que están promoviendo lo están trabajando desde los técnicos y los técnicos están súper comprometidos con esa visión y entonces lo que hacen es como en esos resquicios que te deja la ley de contratos, pues hacer a través de menores y realmente están generando toda una base que estará muy pronta, estará preparada para en un momento dado como convertirse en una cosa como evidente, como es decir, es que tenemos que trabajar en este ámbito de esta manera. Entonces, bueno, no sé, a veces hay que buscarla, cuando estás muy convencido en algo tienes que buscar cualquier manera para convencerles, ¿no? Y a veces no va a funcionar la puerta fría y tienes que trabajar con un poquito de estrategia, a veces estrategia y táctica. Creo que es una buena combinación de ambas. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más en el público, ¿cierto? Sí. Ay, gracias. Entonces, bueno, espero poder expresarme lo mejor que pueda. Bueno, esta pregunta puede ir dirigida quizás a Manuel Borja como comisario. Bueno, he realizado estudios de comisariado recientemente, de hecho Pablo ha sido uno de mis profesores. Y la pregunta también, mirando al sector y las dificultades que tiene poder encauzarse profesionalmente, yo como historiadora del arte también en su momento di de lado mi pasión, mi carrera y he vuelto a formarme recientemente. Entonces, desde las instituciones públicas o privadas, ¿cómo se ve para poder actualmente dar oportunidades a personas que se han formado en el sector, que tienen una sensibilidad innata para dedicarse a ello y un arrojo y una pasión? ¿Cómo se puede ver de forma más estable a nivel contractual este comienzo para estos profesionales? En mi caso tengo 38 años, lo he retomado después de mucho tiempo y quizás también el tema de la edad lo complica mucho. Me imagino que muchos de los que están aquí quizás se puedan sentir identificados, así que lo siento por la larga explicación, espero haber transmitido lo que quiero. Sí, y vaya, estoy totalmente ahí. Como digo, trabajamos en unas condiciones determinadas y hay dos elementos que son terribles: la precarización del sistema cultural, que es general y es terrible, y habría que realmente plantarse, porque realmente es una cosa, es horrorosa. Y segundo, la jerarquización, el tipo de procedimientos que hace que haya muy poca movilidad. Y por tanto creo que es una asignatura que todos nos tenemos que plantear. Cuando hablamos de que el museo situado, la gente del barrio en un momento dijo: muy bien visitas guiadas, pero lo que queremos que nos enseñéis cómo hacer cajas, cómo montar, cómo manejar obras de arte. Habría que hacer una especie de museo situado desde dentro donde digamos este tipo de problemas
que son generales, que van más allá de los gestores, porque tienen que ver con leyes de contratación, leyes de la administración. Yo he estado 35 años en instituciones. Cuando empecé en Barcelona, en la Tapies, pensaba que era horroroso y que las cosas cambiarían, y nunca sospeché que 35 años después las cosas no es que estuviesen igual, un poco peor. Es que es casi imposible gestionar una institución en estos momentos. Y por tanto yo creo que esa es realmente una batalla que sí que hay que dar a nivel de derechos laborales, ¿eh? Gracias. Pues muchísimas gracias. Tenemos que terminar, lo siento, con las preguntas. Solo quería daros las gracias, Alejandro, Pablo, Manolo. Lo que queda claro es que no basta con escuchar, sino hay que dejar que el público penetre en las instituciones y las cambie desde dentro, ¿no? Y creo que eso es lo que queremos, que la gente se sienta implicada y apegada a la cultura. Y bueno, espero que esta charla haya servido para darnos algunas claves. Gracias a los tres. Gracias. Gracias.